Bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este curso de elaboración de expedientes técnicos en forestación y reforestación. Un tema sumamente importante porque forma parte de una estrategia mayor que comprende procesos complejos para la restauración de ecosistemas degradados, tanto por una mala gestión de los residuos sólidos como también por procesos de erosión hídrica, erosión eólica, etcétera, ¿no? Entonces, en esta oportunidad nos vamos a enfocar en el proceso y las características en la elaboración de este instrumento técnico de la inversión. Bien, entonces, el temario que se ha planteado para este curso es el siguiente. Vamos a hablar sobre perdón, sobre la inversión pública vinculada a la forestación y la reforestación. Después vamos a tocar el tema de de los aspectos generales vinculados a los expedientes técnicos. Luego de ello, vamos a hablar sobre el expediente técnico en este tipo de inversiones, es decir, en proyectos de, de elaboración de forestación y de reforestación. Mira, pues esta cosa, ya, ahora sí. Bien, en cuanto a la primera parte, eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros relacionado a la inversión pública vinculada a la forestación y la reforestación es que este aspecto es conducido por el Estado y lo que busca es generar los elementos necesarios para que se pueda brindar un servicio a la población. Para este caso de proyectos enmarcados dentro de lo que es la forestación y la reforestación, estos son una parte de lo que son los proyectos ecosistémicos. Estos proyectos ecosistémicos están orientados hacia lo que es la restauración de las condiciones del ecosistema. Por lo tanto, el servicio que ellos brindan es un servicio de tipo ecosistémico. Mejorar las condiciones del ecosistema para que la población pueda tener una mejor calidad de vida. Pero toda vez que es inversión pública, se tienen que generar tres componentes. El primero es de infraestructura física. En el caso de este tipo de proyectos, por lo general, infraestructura física va a ser un vivero, perdón, ¿no? Un vivero o si no, su plural, viveros, ¿no? Temporales, permanentes, etcétera. Luego viene el equipamiento, que es el otro componente de la inversión, que en este caso viene a ser todo el conjunto de elementos que permite que el vivero pueda brindar sus servicios. Acá vamos a encontrar las distintas camas, están las bolsas o los empaques para la generación de los plantones, las maquinarias, las herramientas, todo ello está ahí. Y por último, el tercer componente que se va a generar va a ser el de capacidades humanas. Es decir, se va a entrenar, se va a generar capacidades, conocimientos
en un grupo de personas que van a ser las encargadas de hacer operativo el plan, la propuesta del proyecto. Se tienen que generar esos tres elementos, ¿ya? Para que se pueda generar la inversión pública. Y el Estado también desarrolla estos tres aspectos cuando se generan estos proyectos. En cuanto a la normativa sectorial que se vincula a este tipo de proyectos, este está generada a través de la Resolución Ministerial 026 del 2020, donde se prioriza, ¿no? La asignación de recursos para el sector ambiental y en esta se define cuál es el servicio que el Estado va a prestar en materia ambiental, siendo este, ¿no? La recuperación de áreas degradadas, de ecosistemas, de incidencia hídrica. Este proceso de degradación ha afectado severamente al ecosistema, ha reducido su capacidad de reposición natural y esto ha generado la denominada degradación, que va acompañada de procesos de erosión tanto hídrica como eólica del suelo. A su vez, estos generan, ¿no? La reducción de la masa vegetal y la pérdida de especies vivas. Con la finalidad de superar todo esto, el Estado ha planteado, ¿no? La necesidad y la importancia de este tipo de proyectos. Pero ojo, estos proyectos ecosistémicos que buscan la reposición de estas condiciones del ecosistema comprenden una gran variedad de actividades, van desde actividades como es el aseguramiento hídrico. Dentro de esto van a estar todos los proyectos de siembra y cosecha de agua, que son parte, es una parte, es una especie de componente de los proyectos de restauración de ecosistemas. También están todos los proyectos de forestación y reforestación, porque forman parte incluso de la estrategia de siembra y cosecha de agua. Están los proyectos de manejo de praderas y así. Hay varios proyectos que están inmersos dentro de la estrategia del Estado de generación de proyectos para la recuperación de ecosistemas. Entonces, se entiende, ahora vamos a entender que la recuperación de un ecosistema va a requerir una complejidad de intervenciones debido a la amplitud del terreno y a la variabilidad de las condiciones en él. Por lo tanto, la propuesta de intervención alrededor de esta tendría que comprender aspectos relacionados a la infraestructura natural, al capital natural, a la infraestructura generada, a la prestación del servicio de ecosistemas, servicios ecosistémicos y, sobre todo, a la reposición característica de un ecosistema, ¿ya? Entonces, es en ese marco que dentro de los proyectos de inversión en ecosistemas para la recuperación de servicios ecosistémicos, se va a generar estos proyectos de forestación y de reforestación. Además de ello, es importante precisar antes de hablar algo más sobre este tipo de proyectos, que si nosotros los planteamos teniendo como ámbito de ejecución una unidad territorial políticamente delimitada, es decir, yo planteo un proyecto de forestación y reforestación para mi distrito, ¿no? O para mi provincia, mi proyecto, digamos que es incompleto.
va a ser insuficiente incluso para alcanzar el objetivo que se ha planteado. ¿Por qué? Porque el ecosistema no está delimitado por los límites político-administrativos. El ecosistema tiene otro tipo de límites que están incluso muy por encima de estos límites político-administrativos, ¿no? Un ecosistema no comprende únicamente a una provincia o a una región o a un distrito, un conjunto de distritos. Comprende a varios distritos e incluso no necesariamente dentro de esto va a ser totalmente congruente los límites territoriales tanto del ecosistema como de las unidades político-territoriales. Entonces, si nosotros vamos a querer plantear un proyecto de forestación y reforestación que verdaderamente quiera generar o quiera alcanzar el objetivo deseado, tendría que ser planteado en el enfoque de cuencas hidrográficas. Ojo, para ello se tendría que trabajar a un nivel de mancomunidad o, en el peor de los casos, a un nivel de comité o tal vez de consejo de gestión de recursos hídricos, para que a ese nivel de delimitación territorial sí se pueda plantear efectivamente un proyecto de forestación y reforestación que tenga el impacto que nosotros deseamos. Otro aspecto fundamental, como el proyecto de forestación, reforestación está englobado dentro de los proyectos de reposición de ecosistemas. Estos proyectos de reposición de ecosistemas van a ser planteados teniendo en cuenta las características típicas que se ha determinado, que la entidad sectorial MINAM ha determinado de cada uno de los ecosistemas que están en nuestro país. Los que ven ahí descritos son los ecosistemas que el Estado ha definido que están presentes en nuestro territorio nacional. Es más, si ustedes se remiten a la guía técnica específica de estos proyectos, van a ver que cada uno de estos ecosistemas tiene ya definida su flora y fauna característica. Dentro de la flora se han considerado las especies arbustivas, los pajonales, y también las especies forestales características predominantes, incluso que le dan nombre a estos ecosistemas. ¿Ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando nosotros elaboremos ya el expediente técnico, ¿no? Tenemos que orientar la producción de plantones a aquellas variedades, a aquellas especies que son las características de la zona. Yo no voy a ponerle pues eucalipto a una zona donde la característica es el molle o la característica es el queñual, no sé, ¿no? El eucalipto, ¿por qué? Ah, porque se adapta mejor, porque es más rústico, porque me gusta, porque sale más fácil, qué sé yo. No es así, ¿ya? Hay una norma técnica, se tiene que revisar para que se oriente apropiadamente. Ahora, eventualmente, la autoridad, ¿no? Quien revise el expediente técnico, etcétera, podría aprobarlo. Sabemos todos nosotros los criterios que se van manejando en estos procesos. Sin embargo, tenemos que tener claro de que no es lo correcto, ¿ya? No es lo correcto porque el marco normativo, el marco técnico, nos indica otro tipo de, de ángulo de observación o enfoque de abordaje a esta problemática. En cuanto a las características, sabemos que nuestro país es un país con un recurso forestal importante, ¿no? Eh, Aproximadamente 73 millones de hectáreas están cubiertas por especies forestales, eso es más o menos el 57% de nuestro territorio nacional. Sin embargo, estas están ubicadas principalmente en el bosque húmedo amazónico, donde es relativamente complejo poder gestionar el aprovechamiento, la explotación de estos recursos forestales.
un porcentaje mucho menor, aproximadamente 3.5% del total de área cubierta con especies forestales en nuestro país, está en la sierra y la mayor parte de esta incluso está en la costa norte, son los bosques secos y los bosques andinos son bastante reducidos, ¿no? Comprenden básicamente casi medio punto porcentual del territorio nacional. Sin embargo, es en esta área andina donde se pueden aprovechar de mejor forma también. Ahora bien, eh, ¿por qué consideramos que es importante que se pueda establecer apropiadamente estos proyectos de forestación y reforestación? Como veíamos hace instantes, eh, una buena área para el desarrollo de esta actividad forestal vendría a ser la sierra, ¿no? Donde también existe pobreza y principalmente porque en la sierra, en las partes altas de las cuencas hídricas, ¿no? Se pueden implementar estas propuestas. Y son estas partes altas donde se generan los volúmenes de agua que luego son aprovechados en las partes altas, bajas de las cuencas, tanto en la vertiente del Pacífico como en la vertiente del Atlántico, principalmente en la del Pacífico, ¿no? Donde la población se concentra alrededor del 75%, 72, 75% del total de la población peruana está hacia la vertiente del Pacífico. Y paradójicamente, solo el 2%, perdón, 3%, 3.7% del volumen total de agua proveniente de las cuencas altas de nuestro país se va hacia la vertiente del Pacífico. Casi el 95% se va hacia la vertiente del Atlántico y un 2% aproximadamente, un poco menos incluso, se dirige a la vertiente cerrada del Titicaca. Entonces, esta propuesta de generar proyectos de forestación y reforestación es pertinente y se considera también importante como estrategia para disminuir los márgenes de pobreza en estas zonas. Además de eso, tenemos todo un conjunto normativo que permite el desarrollo de las plantaciones forestales y los bosques naturales. Estas primeras, las plantaciones forestales, son áreas en las cuales el Estado le permite a un particular y generar la reposición de especies forestales con fines maderables o con otros fines, ya depende de cómo lo planteen. Básicamente, haciendo una comparación, vendría a ser el equivalente de las parcelas o de las chacras de cultivos, ¿no? La plantación forestal es una chacra, pero de árboles. Y luego hay muchos parámetros muy parecidos a los que empleamos nosotros en la producción de cultivos. Para la elaboración del expediente técnico, los profesionales que van a trabajar en torno a este instrumento deben de tener cierto nivel de conocimientos, principalmente el relacionado al manejo y la gestión de las cuencas hidrográficas, algo de conocimientos relacionados eh, a planificación territorial, la percepción del uso actual del suelo, interpretación de análisis del suelo, conocimientos dendrológicos y luego, ¿no? Conocimientos más genéricos vinculados a la ingeniería de proyectos, manejo de programas para el diseño, de planos, etcétera, como es el AutoCAD, el modelamiento, como es el ArcGIS, QGIS, para cálculos de costos y presupuestos, como es el S10 y otros más. En cuanto al expediente técnico, lo primero que tenemos que tener claro nosotros es que el expediente técnico es un instrumento que nos permite completar
el ciclo de vida de un proyecto. Y el proyecto viene a ser un conjunto ordenado, secuenciado de acciones que van a generarnos el espacio para alcanzar un objetivo en un espacio determinado y en un tiempo definido. Todo proyecto se caracteriza por esos tres aspectos. Soluciona un problema, es plenamente ubicado, se sabe que es en la cordillera tal, en el cerro tal, en la comunidad tal, etcétera, y tiene un periodo definido, de marzo del 2025 a diciembre del 2026, ¿no? Cosas así. Ahora, ¿por qué tiene que ser así de específico? Porque el expediente técnico, que es el instrumento de inversión, va a venir a ser el documento que define y establece cada uno de los pasos y procedimientos que vas a eh, implementar en la ejecución del proyecto. Ahora, el expediente técnico, ojo con esto, en términos generales, ¿ya? Tiene dos características importantísimas. Una, que es un conjunto de documentos de carácter técnico, es decir, te da especificaciones, características, dimensiones y todo ello, ¿no? El otro es que son documentos que te aportan un carácter económico, precios, montos. Eso es en todos lados, ¿ya? En todos lados se da así. Todo expediente técnico, en líneas generales, tiene esas dos características. Tiene un aspecto técnico y un aspecto económico. Pero en la inversión pública, ¿ya? Además de esos dos aspectos, en la inversión pública, el expediente técnico es un apéndice normativo, ¿ya? De una ley. ¿Qué ley? La ley de presupuesto de la República del año que corresponda. Y nosotros sabemos qué sucede si no cumples la ley. ¿Qué pasa? ¿No? Que te denuncia, ¿no? Que has infringido la ley, por lo tanto te denuncia, ¿ya? Entonces, como el expediente técnico es un anexo, es un apéndice de la ley, quiere decir que lo tienes que cumplir como dice. No es que acá está mal hecho, que aquí no se hace, que a mí no me gusta, que el ingeniero que hizo esto no tenía idea. No, no, no. Y yo lo hago a mi modo y sin explicar. No, no, así no es. ¿Por qué? Porque en inversión pública es un apéndice normativo. Tú no agarras la ley, ¿no? Y te dice que tú no puedes manejar sin brevet. Ah, no, que cómo voy a manejar, cómo me van a obligar a que maneje con brevet, el brevet pesa, que esto, que lo otro. Aborro esta parte de mi reglamento, lo borro, ¿no? Y escribo que yo sí puedo manejar con brevet. Y cuando me detienen, digo, no, 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 acá está, mira, acá hay mi reglamento que yo mismo he hecho, dice así, ¿no? Y a mí no me puede decir nada. ¿Qué hace el policía? Agarra y te lleva y ya, pues estás ahí entre reglas, ¿no? Entonces, algo similar sucede acá. Cuando no se cumple con lo que dice el expediente en inversión pública, estás incumpliendo la ley. Como estás incumpliendo la ley, tienes que ser sancionado. Pero da la casualidad que cuando ejecutas un expediente técnico, no solamente no cumples la ley, sino que malversas dinero del Estado, ¿no? Porque al no cumplirla, como estaba descrito, como tenía que hacerse, ese dinero no se está ejecutando como idealmente se había planteado. Como tú no has informado, no has hecho las adecuaciones, simplemente has malversado fondos. Cuando ya malversas fondos o cuando chocas, como se dice, con el patrimonio del Estado, en este caso el dinero de todos los peruanos, de la inversión pública, pasas del ámbito administrativo, ¿no? Al ámbito penal. Por eso es que siempre que nos observan la ejecución de un proyecto, como residente, supervisor, lo que fuese, ¿no? Nos interponen las denuncias correspondientes.
¿ya? Entonces tengan en cuenta ello. Acá hay algunas condiciones que deben que verificar antes de la elaboración del expediente técnico. Si es inversión pública, tienen que verificar que esté en la programación multianual de inversiones y que esté su presupuesto aprobado. Eh, si ya no es inversión pública, es inversión privada, tienen que verificar la viabilidad del PIB también. ¿Por qué? Porque los precios cambian, los precios se incrementan, ¿no? Si es inversión pública, tienen que revisar toda la documentación generada durante la elaboración del estudio de preinversión. Luego, indistinto si es inversión pública o privada, ustedes tienen que verificar la pertinencia y oportunidad de elaboración del expediente técnico. Y finalmente, tienen que tomar en cuenta si existe o no la capacidad profesional para la elaboración del expediente. Algunas pautas para la elaboración del expediente. Primero, no se olviden, eh, tiene que estar adaptado a las características de la zona. Puede ser un expediente hecho en la plantilla de otro previo, ¿no? Pero tiene que estar adecuado a las características de la zona, altura, localización, ¿no? Geográfica, latitud, longitud, denominaciones características de las zonas, clima, etcétera. Todo ello va a determinar los aspectos fundamentales del expediente técnico. Luego, tienen que elaborarlo con datos que hayan obtenido directamente de la zona de intervención. Tienen que verificar también que todos los estudios, los generales y los específicos, estén totalmente elaborados y tengan el nivel de alcance de la información que se ha generado. Y por último, ¿no? Tienen que verificar esto ya para la inversión pública que se cumplan con el contenido mínimo que Invierte P ha establecido. En cuanto al expediente técnico, la estructura del expediente técnico, según las directivas de Invierte P, primero es los datos generales, ¿no? Esto es válido tanto para la inversión pública como la privada, ¿ya? Acá colocan los datos generales del expediente, el nombre del proyecto, si es inversión pública, el código, el nombre de la unidad ejecutora. También en algunos casos nos van a pedir toda la cadena funcional, colocaremos toda la cadena funcional. Como es inversión pública, nos remitiremos al anexo 2 de Invierte P. Luego viene el resumen ejecutivo. En el resumen ejecutivo, nosotros vamos a incorporar información condensada. ¿Ya? Relacionado al proyecto, dónde está localizado, la población beneficiaria, el monto de inversión, los objetivos y metas, los componentes, actividades, ¿no? Recuerden que en el resumen ejecutivo nosotros tenemos que despertar el interés de quien lo revisa. ¿Cómo lo despertamos? Despertamos primero, ¿no? Explicando de qué trata el proyecto, cuáles son los aspectos ventajosos del proyecto, si es factible y le hemos podido monetizar, enhorabuena, y nos enfocamos en los datos monetizados, ¿ya? Entonces, luego pasamos a la memoria descriptiva. En la memoria descriptiva, nosotros vamos a incorporar información ya del expediente propiamente dicho.
Para empezar, describiremos de forma más ampliada los datos generales, ¿no? Además del nombre de la entidad que está elaborando el expediente técnico, también incorporaremos, ¿no? Los nombres de las diferentes entidades vinculadas, ¿no? Su código, si es que lo tiene, el nombre de la unidad formuladora, de la unidad ejecutor, el sector, el pliego, las fuentes de financiamiento, etcétera, ¿no? Si es que estas hay. Si no hay, pues obviamente nos centraremos solo en la información que sí tenemos. De ahí viene el punto de antecedentes. En este punto, nosotros tenemos que establecer cuáles han sido las situaciones previas, similares o parecidas o vinculadas al proyecto que se han ejecutado en periodos anteriores, aun cuando no hayan tenido los resultados más idóneos posibles. Ahora, si es inversión pública, ya ahí también tienen que incorporar ustedes información relacionada a a las posibles observaciones que les puedan haber hecho en la fase de formulación y evaluación. ¿Por qué? Porque si te han hecho observaciones, quiere decir que esas tendrían que estar totalmente absueltas, superadas, atendidas a este nivel de documento, es decir, al expediente técnico. Si te indicaron que tenías que ampliar tu población, acá ya tendrías que ampliar la población. Si te dijeron que tendrías que redimensionar alguna partida, ¿no? Es la característica que a veces nos dicen, ¿no? No hacer tres viveros, sino dos, o no hacer cuatro, sino tres, o en lugar de tres, cuatro, qué sé yo. Ya en el expediente técnico eso tendría que estar superado, ¿ya? Ahora, ¿por qué en el expediente técnico es obligatorio y en el expediente técnico y en inversión privada es obligatorio? Porque quien te observa, ¿no? Quien te dice que amplíes tus beneficiarios, que incrementes un vivero, etcétera, etcétera, es el dueño del dinero. Quien te dice que hagas eso es Invierte P. Tú no le vas a decir al dueño del dinero, ¿no? Que te va a dar el dinero para hacer algo. Tú no, cuando te dice, oye, hazlo así, tú no le dices, no me fastidies, no. Le haces caso, lo obedeces. ¿Por qué? Porque él te está dando el dinero. Entonces, en inversión pública, todas aquellas observaciones, recomendaciones, etcétera, que les hayan hecho a la declaratoria de viabilidad del proyecto tienen que estar consideradas ya en el expediente. Luego viene la localización. Acá, como ya todos sabemos, incorporamos datos sobre la ubicación geográfica del área de estudio y de la zona de influencia, ¿ya? De los dos. En qué localidad, comunidad, anexo, etcétera está, eh, cuál es distrito, provincia, región, altitud, latitud, longitud a la que se encuentra, ya eso no se olviden, y de ahí, importante, en este tipo de proyectos es recomendable que ustedes también consideren la ubicación hidrológica, ¿no? ¿A qué cuenca, subcuenca, microcuenca pertenece el área de intervención? ¿Ya? Ahora, en lo que es objetivos y fines, en objetivos y fines, nosotros tenemos que describir de forma algo más detallada los objetivos generales y específicos que se han identificado, que se han determinado en la fase de preinversión. Acá los describimos más. Si es necesario acotar a algo de información más detallada, lo hacemos. ¿Ya? A diferencia del estudio de preinversión, en el expediente nos podemos explayar. ¿Ya? Tiene que ser lo más preciso posible. ¿Ya?
Ojo, el objetivo tiene que ser el mismo que se ha planteado en el estudio de preinversión. Si tu objetivo en el estudio de preinversión eran, qué sé yo, 300, 500, 5.000 hectáreas, ¿no? Reforestadas, acá tendría que ser lo mismo. Acá no puede cambiar. La única forma en la que podría cambiar acá es si Invierte P, el dueño del dinero, una vez más te digo, te ha indicado. Eso en el ámbito de la inversión pública. En el ámbito de la inversión privada, algo similar, ¿no? Si el dueño del dinero te indica que amplíes tus beneficiarios, tú lo haces, ¿ok? Eso se llama, en líneas generales, ya cuando mantienes el objetivo, se llama mantener la concepción técnica del proyecto. No modificas ni los objetivos ni las metas. Ojo, ¿ya? La concepción técnica de un proyecto son los objetivos y las metas. Y se entiende que estos no deben de variar. En el siguiente ítem, problemática a resolver, describimos la situación problemática que se había identificado en el estudio de preinversión. Pero al igual que en el caso anterior, acá también lo hacemos con algo más de detalle, ¿ya? Y de ser necesario, actualizamos algo de la información. Tenemos que acá ser bastante estratégicos si es inversión pública. ¿En qué sentido? Nosotros en este punto tenemos que incorporar información registrada por estudios de otras instancias de gobierno, ¿no? Gobiernos regionales, provinciales, entidades sectoriales, donde indiquen, ¿no? O establezcan la misma situación problemática que nosotros estamos planteando, o una situación problemática vinculada o similar. Esto va a permitirnos a nosotros en la inversión pública hacer notar que la problemática que nosotros buscamos solucionar es una problemática que ya había sido considerada previamente incluso. Por lo tanto, nuestra propuesta está mucho más alineada con el cierre de la brecha. ¿Ya? Si es inversión privada, ahí pueden remitirse como dato de referencia a esta información relacionada a los documentos técnicos de ámbitos regionales, provinciales, sectoriales, etcétera, ¿no? Luego viene la solución propuesta. Acá, igual que en el caso anterior, describimos la solución a la problemática, ¿ya? Tenemos que considerar que esta solución debe ser la misma que se ha planteado en la situación con proyecto, o perdón, en la situación de preinversión. De ser factible, nosotros incorporamos datos sobre indicadores parciales de de estos objetivos, ¿no? Al año 3 tanto, al año 5 tanto, al año 10 otro tanto, etcétera. ¿Ya? Eso es si es posible. Si no es posible, no hay problema porque igual más adelante sí te van a exigir que plantees algunos indicadores. Luego viene la descripción del proyecto. En esta parte de la descripción del proyecto van a describir ya ustedes todas las partidas que se van a desarrollar, en qué consisten, por qué son importantes, ¿no? Si es que hay estas actividades de capacitación, ahí tienen que indicar ustedes en qué tema se va a capacitar, con qué metodología, qué tiempo va a durar, cuántos van a participar, qué tipo de material de soporte o de apoyo se va a entregar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ojo, en esta parte ustedes van a empezar a describir de forma muy detallada cada una de las actividades. Si es capacitación técnica, ustedes tienen que indicar más o menos la regularidad, ¿no? Cada semana, cada 15 días.
cada 3 semanas. ¿En qué va a consistir? ¿Cuál va a ser el protocolo de asistencia técnica? ¿Saludan, no saludan? ¿Brincan, no brincan? Igualmente van a tener que establecer cuál es el modelo de ficha de asistencia técnica. Si hay pasantías, tienen que indicar hacia qué localidad o qué lugares va a ser la pasantía, quiénes son los que van a participar en la pasantía, cuáles han sido los criterios que han empleado para seleccionar a esos participantes de la pasantía. Igualmente, si hay módulos demostrativos, tienen que establecer por qué se están instalando, cuáles son las dimensiones, las características de tamaño, etcétera, de esos módulos demostrativos, si es que hubiese. Como en el proyecto de forestación y reforestación va a existir un vivero, o va a existir los viveros, ¿ya? Los viveros tienen que ser justificados a través de un expediente técnico de obra. Y ese expediente técnico tiene que tener todos los requisitos que también las entidades correspondientes solicitan. Si es invierte P, según lo que invierte P te pide. Si es una entidad privada o una entidad de la cooperación técnica internacional, si bien es cierto, no va a tener que cumplir con todos los requisitos de invierte P, pero hay algunos lineamientos que sí los va a tener que cumplir de una u otra forma. Eso básicamente porque va a intervenir sobre patrimonio del Estado, ¿no? Que es la población y que son los recursos forestales. Luego describimos el producto innovado. En este caso, el producto innovado, el servicio innovado, va a venir a ser estas nuevas condiciones del ecosistema, ¿no? Que van a brindarnos mejores condiciones para el desarrollo de nuestras actividades. Otro producto innovado pueden ser los plantones que se van a generar, ¿no? Porque van a provenir de procesos tecnificados, controlados, imbuidos de aspectos técnicos, qué sé yo, ¿no? Ya lo que ustedes consideren necesario, importante, describen en este punto. Luego pasamos a costos y duración del programa, del proyecto. Acá tienen que indicar cuál va a ser el costo total del proyecto y cuál va a ser el periodo tentativo de desarrollo y ejecución del mismo, ¿ya? También acá pueden ustedes establecer cuáles son los componentes principales del proyecto, o las partidas principales, como quieran llamar. En cuanto a la duración del proyecto, recuerden que la duración puede estar vinculada a un periodo de 1 año o algo menos hasta 3 años. De ahí vamos a describir los beneficios esperados. Acá vamos a tener en cuenta que los beneficios que se van a desprender de este proyecto son de carácter ecosistémico, por lo tanto, son más difíciles de poder monetizar o trasladar a bienes monetarios. También tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Si se puede monetizar parte de las actividades del proyecto. Eso ya va a quedar a el criterio de ustedes, ¿no? Luego van a plantear información relacionada al monitoreo y la evaluación. Eh, a través de esta información se puede, o mejor dicho, nosotros vamos a poder estar, digamos, mejor preparados para cualquier proceso de monitoreo, supervisión, fiscalización, lo que quieran llamar. Acá están algunos modelos de indicadores, tanto de impacto como de efecto y como de producto, ¿no? Entonces ya ustedes pueden ir eligiendo si van a utilizar indicadores de impacto, de producto o de efecto. De acuerdo a ese criterio, seleccionarán o considerarán los indicadores que hayan identificado. Acá hay que tener presente que en la medida que nosotros podemos definir
¿Qué indicadores van a verificar para medir la eficiencia de nuestro trabajo? Nosotros ahí podemos considerar aquellos que efectivamente van a dar mejor testimonio. Luego viene todo lo relacionado a la ingeniería del proyecto. Acá vamos a ir describiendo de forma realmente detallada cada una de las partidas, incluido a nivel de qué elementos intervienen, qué montos de tiempo o qué periodos de tiempo se tienen que tomar en cuenta y demás aspectos. En este ítem también es donde se van a generar todas las representaciones esquemáticas del proyecto. Nosotros comúnmente lo llamamos eh, planos, ¿no? Vamos a indicar las especificaciones técnicas de los diferentes procedimientos que se vayan a llevar adelante en el expediente técnico, y tienen que ser individualizadas, ¿no? Cada vez que corresponde se puede hacer. O también, eventualmente, ¿no? Podrían ustedes hacer referencia a que ya se explicó, ya se plantearon las características en un espacio anterior. Luego, ¿no? Vienen ya las especificaciones técnicas de actividades, así como está acá, ¿no? En qué consiste la preparación de sustrato, en qué consiste el repique, etc. De ahí vamos a ver los metrados. Los metrados vienen a ser las unidades cuantificables de cada una de las partidas que vemos. Entonces, si vemos, por ejemplo, una partida de un tren, ¿no? El tren es la partida, ¿no? Y cada metrado será pues cada vagón posiblemente, ¿no? O si hablamos de un área de terreno, eh, cada subunidad vendría a ser un metrado, ¿no? Cada centímetro cuadrado, cada decímetro cuadrado que fuese. De ahí pasamos al cuadro de análisis de costos unitarios. Este nivel de desagregado de la información económica es importante porque nos permite definir rápidamente cuál o cuáles de las partidas han sido afectadas y que pueden generar mm, algún sesgo en nuestro proceso de ejecución. De ahí viene el presupuesto analítico de metas. Acá vamos a considerar únicamente los subtotales del presupuesto de acuerdo a las metas que se han planteado. ¿Ya? Las metas son propias de las actividades, de las partidas de segundo plano, de plan. Ojo, en esta presentación del presupuesto total, ¿ya? Perdón, el presupuesto analítico, se comprenden todos estos gastos. Luego pasamos al cronograma de ejecución de metas. Estos cronogramas se recomienda que siempre se realicen a través de esquemas visuales, ¿no? Barras de duración de tiempos, etcétera. Ahí pueden utilizar ustedes algunos formatos ya existentes. La idea es que elijan aquel que les permita a ustedes incorporar información suficiente o la información que requieren en el proceso de ejecución de la obra, del proyecto, ¿no? Si hay algunos esquemas, ¿no? En el cual no te permite incorporar toda la información que deseas, así es que hay información que queda fuera. Hay otros que sí te permiten incorporar e ir incorporando más información, por lo tanto, más datos de la actividad quedarán dentro y serán visibles, ¿no? A través de la lectura rápida del plan, del proxy, del mapa. Luego tenemos el cronograma desembolsos. Este es un cronograma que va vinculado al de metas físicas y que busca, ¿no? Programar y generar las condiciones apropiadas para el desarrollo de cada una de las partidas. Por lo general, este cronograma lo elaboran y lo segmentan en periodos de 3 meses, ¿ya?
porque es a nivel de esos rangos de tiempo que la mayoría de instituciones solicita y lleva adelante los procesos de control, verificación, etcétera. De ahí vienen los cronogramas de requerimientos. Estos son los cronogramas a través de los cuales se solicita que se asignen presupuestos, ¿no? Concordantes con el cronograma de avance físico, con el cronograma de presupuesto, de desembolsos, etcétera. Los elementos que nos piden en estos cronogramas tendrían que generarnos el mismo tipo de avance ya reportado en el cronograma de avance físico y el mismo monto reportado ya en la programación de gastos. ¿Ok? Eh, ¿Qué más tenemos que decir acá? Nada más. Finalmente tenemos los anexos. En este tipo de expedientes, en la parte de anexos, nosotros vamos a colocar todos los documentos que sustenten toda la propuesta del expediente técnico. Si es inversión pública, ¿no? Se tiene que incorporar incluso las cotizaciones de los insumos que has considerado en tu propuesta. Todos los planos, si es que hay infraestructura, los términos de referencia del personal que se va a contratar, principalmente de los especialistas, eventualmente también puede ser del residente, el supervisor. Allá, si van a gestionar recurso hídrico, tendrían que incorporar también la licencia de uso de agua que le haya emitido el ANA, ¿no? Todas las actas que se hayan podido suscribir con los diferentes actores locales que nos garanticen que hay un cierto nivel de cumplimiento o voluntad de cumplimiento. Luego, hay que tener bastante cuidado con las actividades que vamos a desarrollar, no sea que alguna de estas pueda estar sujeta a algún esquema de impedimentos, ¿no? Algunas sanciones, etcétera. Hay veces se da, ¿no? Para evitar esas situaciones poco gratas, siempre es bueno estar verificando. Em, ¿Qué más al respecto en expedientes de forestación y reforestación? Eso sería todo. Bien. Y no se olviden que están finalmente todos los anexos, ¿no? La cantidad de anexos que ustedes hayan considerado o que les estén solicitando. Y que eventualmente les pueden solicitar algunos anexos más, algunos anexos menos, otros nuevos anexos, etc. Bien, si hubiese consultas, quedo atento para poderla absolver. Bien, como no hay consultas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaremos reencontrando en una nueva oportunidad. Muy buenas noches con todos. Permiso.